Estoy aquí sentado en mi coche a las 2 a.m., viendo a mi esposa contar dinero a través de la ventana de nuestro dormitorio, y no puedo evitar reírme de la cruel ironía de todo esto. Hace solo 3 semanas, era el hombre más feliz del mundo, haciendo girar a Sofía por la cocina después de conseguir el ascenso más importante de mi carrera. Ahora, la veo traicionarme con el dinero que gané con sangre, sudor y jornadas laborales de 16 horas. Permítanme llevarlos de vuelta a esa tarde de martes cuando todo todavía tenía sentido. Había estado trabajando duro durante meses, quedándome hasta tarde, perdiéndome cenas, sacrificándolo todo por ese puesto de director senior en Morrison & Associates. Cuando finalmente recibí la llamada, me temblaban las manos mientras conducía a casa. El ascenso venía con un aumento de sueldo base del 40%, más 2 enormes bonos por rendimiento que estaban acelerando debido al proyecto de expansión en Singapur que yo había liderado. «Sofía», grité al entrar de golpe por la puerta principal. Apretaba la carta de ascenso en mis manos temblorosas como si fuera un billete de lotería premiado. La encontré en nuestra pequeña cocina, revolviendo algo en la estufa, su cabello rubio reflejando la cálida luz. Dios, se veía hermosa. «Cariño, no vas a creer esto. Conseguí el ascenso y me van a dar 2 bonos enormes este trimestre». Vi cómo sus hombros se tensaban por una fracción de segundo, un detalle que debería haber significado algo para mí en ese momento, pero estaba demasiado eufórico por el éxito como para notarlo. Cuando se giró, esa sonrisa se extendió por su rostro como miel, cálida, dulce y perfecta. Corrió a mis brazos y la hice girar, ambos riendo como si tuviéramos 22 años otra vez, como si todavía fuéramos esos chicos que se conocieron en la universidad y se prometieron el mundo. «David, esto es increíble», susurró contra mi oído, su aliento cálido en mi cuello. «Por fin podemos empezar a construir ese futuro con el que hemos estado soñando. Y que Dios me ayude», le creí cada palabra. Sentía que tenía todo mi mundo en mis brazos. Esa noche nos quedamos despiertos hasta el amanecer planeando nuestro futuro. La casa que compraríamos en las afueras, las vacaciones europeas de las que siempre habíamos hablado, tal vez incluso formar una familia. Sofía estaba tan emocionada por manejar nuestras finanzas mientras yo me concentraba en el nuevo rol. «Déjame encargarme del dinero», había dicho, pasando sus dedos por mi cabello. «Ya tienes suficiente con el trabajo. Me aseguraré de que cada centavo de esas bonificaciones se destine a nuestros sueños». Debería haber visto las señales. Literalmente me pagan para ser observador, para detectar detalles que otros pasan por alto, para ver patrones en los datos que revelan verdades ocultas. Pero cuando se trataba de mi propia esposa, estaba ciego como un murciélago en una cueva. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche que recibía en el baño, susurrando tan bajo que no podía distinguir las palabras. La forma en que empezó a hacer preguntas detalladas sobre mi horario de trabajo. ¿Cuándo viajaría? ¿Cuándo llegarían las bonificaciones a nuestra cuenta? ¿Cómo de repente se interesó por perfumes caros, ropa de diseñador, cosas que decía que estaban en oferta pero que aún así costaban más que nuestro presupuesto mensual para la compra? «Solo quiero verme bien para mi exitoso marido», decía, dando vueltas con algún vestido nuevo que probablemente costaba más que mi primer coche. Y como un idiota, sonreía y le decía que se merecía el mundo. La primera bonificación llegó a nuestra cuenta conjunta un viernes, $43,000 después de impuestos, dinero que representaba meses de cenas perdidas, sesiones de trabajo de fin de semana y quedarme dormido en mi escritorio. Le envié un mensaje a Sofía con la buena noticia y trabajé hasta tarde otra vez, planeando sorprenderla con una cena en ese restaurante italiano donde habíamos tenido nuestra primera cita. Cuando llegué a casa a las 11, ya estaba dormida, pero había una nota en la encimera de la cocina. «Deposité todo en nuestra cuenta de ahorros. Estoy muy orgullosa de ti. Con amor, S». Debería haberlo comprobado. Debería haber revisado nuestras cuentas, verificado a dónde fue a parar ese dinero, pero confiaba plenamente en ella. Llevábamos 7 años juntos, 5 de casados. Era mi pareja, mi compañera, la persona con la que había elegido construir una vida. ¿Por qué iba a cuestionar a la mujer que me había apoyado en trabajos precarios en startups y compartido cenas de ramen cuando apenas podíamos pagar el alquiler? Pasaron 3 semanas en un torbellino de nuevas responsabilidades y jornadas laborales más largas. La oficina de Singapur se estaba expandiendo rápidamente y necesitaban a alguien que supervisara la transición. Mi jefe mencionó que podría haber una oportunidad para mudarme, para dejar mi huella en las operaciones internacionales de la empresa. Cuando se lo comenté a Sofía durante la cena, su reacción fue inmediata e intensa. «¿Dejarlo todo aquí? David, no puedo hacer eso. Mi familia, mis amigos, toda mi vida está aquí». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Por favor, no me pidas que me elija entre tú y todos los que quiero». Así que les dije que no. Rechacé lo que podría haber sido una oportunidad que definiría mi carrera porque mi esposa no soportaba dejar a su familia, porque yo era un buen esposo que ponía su matrimonio primero. Eso es lo que hace que estar aquí sentado en mi coche a las 2 a.m. sea tan maravillosamente retorcido, porque su familia no es lo que la mantiene aquí en absoluto. Había llegado temprano a casa de la oficina esta noche, algo raro, con la
intención de sorprender a Sofía con comida para llevar de su restaurante tailandés. La casa estaba a oscuras, pero podía ver el brillo de la pantalla de su teléfono arriba. Subí las escaleras en silencio, no queriendo asustarla, y fue entonces cuando oí su voz a través de la puerta de nuestro dormitorio. Lo sé, tiene que ser en efectivo. Las transferencias bancarias dejan demasiadas huellas. Una pausa. No sospecha nada. David está tan enfocado en el trabajo que apenas se da cuenta de lo que estoy haciendo. Otra pausa. Luego una risa que me heló la sangre. Mañana por la mañana. Entonces tendré todo listo. Me alejé de esa puerta como si estuviera en llamas, con el corazón latiendo tan rápido que estaba seguro de que lo oiría. Bajé sigilosamente las escaleras, con la mente acelerando, intentando procesar lo que acababa de oír. Tenía que haber una explicación. Más bien me estaba preparando una sorpresa, comprándome algo caro con nuestros ahorros. Tal vez era algo inocente, pero en el fondo, en ese lugar donde la intuición sabe cosas que la mente reniega a aceptar, yo ya sabía la verdad. Así que esperé. Me senté en mi coche al otro lado de la calle, mirando por la ventana de nuestro dormitorio como un acosador desesperado. Y a las 2 de la madrugada la vi, mi esposa, con la que llevaba 5 años casado, contando gruesos fajos de billetes en la pantalla de su teléfono. Dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, dinero de mis bonificaciones, dinero que había ganado creyendo que estábamos construyendo algo juntos. La mujer por la que había rechazado Singapur estaba a punto de salir de casa con una bolsa llena de dinero a las 2 de la madrugada, y por fin iba a descubrir cuánto habían valido realmente 7 años de matrimonio. Mientras la observaba moverse por la habitación, metiendo cuidadosamente dinero en lo que parecía uno sobre grande, me di cuenta de que todo lo que creía saber de mi vida estaba a punto de cambiar, y el hombre que había sido demasiado confiado, demasiado centrado en el trabajo, demasiado tontamente enamorado para ver lo que sucedía justo delante de su nariz, estaba a punto de desaparecer para siempre. Mañana por la mañana la seguiría, y lo que descubriera determinaría si David Morrison, marido leal, trabajador incansable, creyente en finales felices, sobreviviría al anochecer. Que venía después. La mañana siguiente me pareció vivir en la pesadilla de otra persona. Llamé para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. Mi voz resonaba por una noche de insomnio ensayando confrontaciones para las que no estaba preparada. Sofía actuó con total normalidad durante el desayuno, charlando sobre sus planes de reunirse con su hermana para almorzar, besándome la frente al despedirse como lo había hecho 1000 veces antes. La forma casual en que me mintió a la cara era casi artística en su perfección. Puede que llegue tarde esta noche, dijo, retocándose el maquillaje frente al pasillo del pasillo. Ya sabes cómo se pone Sara cuando empieza a hablar de su drama de divorcio. Llevaba puesto ese perfume caro otra vez, el que costó $300 y que supuestamente era de una liquidación que nunca existió. Asentí y sonreí, fingiendo ser el marido despistado mientras mis entrañas se retorcían. Que te diviertas, cariño. Probablemente trabajaré hasta tarde de todas formas. La mentira salió de mi boca con tanta facilidad que me asustó. Quizás era mejor en este juego de engaños de lo que pensaba. 20 minutos después de que se fuera, estaba en mi coche siguiendo su Audi plateado entre el tráfico matutino como una especie de detective privado aficionado. Me temblaban las manos en el volante y no dejaba de repetirme que estaba siendo paranoico, que había una explicación razonable para todo. Pero esa voz en mi interior, el mismo instinto que me hizo triunfar en los negocios, gritaba que estaba a punto de presenciar algo que destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida. No fue a encontrarse con su hermana. Condujo directamente al First National Bank del centro, el que nunca habíamos usado para ninguna de nuestras cuentas. La observé desde el otro lado de la calle mientras entraba cargando un bolso grande de diseñador, el mismo que había dicho que era un regalo de su madre el mes pasado. 45 minutos después, salió con un grueso sobre de papel manila y la clase de sonrisa de satisfacción que pones cuando acabas de lograr algo importante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. Sara llega tarde. Puede que esté aquí incluso más tiempo del esperado. No me esperes despierta para cenar. Te quiero. La crueldad casual de esa mentira me golpeó como un puñetazo físico. Me estaba engañando activamente mientras yo estaba sentada a 15 metros de distancia, observando cada uno de sus movimientos. La seguí mientras conducía hacia Riverside Park, un lugar al que nunca habíamos ido juntas, un lugar que claramente significaba algo para alguien más. Fue entonces cuando lo vi. Estaba apoyado en un BMW negro medianoche, nuevo, reluciente bajo el sol de la mañana. El tipo de coche que soñaba con comprar una vez que ahorráramos suficiente dinero de mis bonificaciones. Alto, seguro de sí mismo, con una chaqueta de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El tipo de hombre que nunca había trabajado un día de 16 horas en su vida, pero de alguna manera siempre había. Todo se lo dieron en bandeja de plata. Aparqué detrás de un grupo de árboles y observé con unos prismáticos que había cogido de nuestro equipo de acampada. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos cuando Sofía salió del coche y se acercó a él. No se abrazaron como amigos, no se saludaron como conocidos lejanos que se reencuentran tras años de separación. Se abrazaron como amantes que habían estado
estado separados demasiado tiempo. Sus manos encontraron la parte baja de su espalda con la familiaridad de la repetición. Ella levantó la cabeza para susurrarle algo al oído, y él se rió, el tipo de risa íntima que surge entre dos personas que comparten secretos. Vi a mi esposa de 5 años derretirse en los brazos de otro hombre, y sentí que algo dentro de mí moría y renacía como algo mucho más frío. Ella le entregó el sobre. Él no contó el dinero, ni siquiera miró dentro, simplemente sonrió y le besó la frente con una ternura que debería haber sido mía. Entonces, y este es el momento que rompió algo fundamental dentro de mí, ella metió la mano en su bolso y sacó un juego de llaves del coche, llaves del BMW, llaves que había pagado con mis noches de insomnio, mis cenas perdidas, mis sueños sacrificados de Singapur. Es hermoso, la oí decir mientras el viento llevaba su voz por el estacionamiento. Te mereces algo así de bonito. La atrajo hacia él de nuevo. Eres increíble, Sof. No sé cómo tuve tanta suerte de tenerte de vuelta en mi vida, de vuelta en su vida. Las palabras me golpearon como un mazo. Esto no era una nueva aventura, un romance de crisis de la mediana edad. Esto era la historia repitiéndose, una vieja historia que nunca me habían contado, un capítulo de la vida de Sofía que aparentemente nunca terminó. Me senté allí durante otros 20 minutos viéndolos conducir por el estacionamiento en su nuevo BMW. Mi BMW, como adolescentes con su primer coche. Ella se reía, la cabeza echada atrás en pura alegría, más animada y viva de lo que la había visto en meses. ¿Cuándo fue la última vez que la hice reír así? ¿Cuándo fue la última vez que me miró con ese tipo de mirada pura y sincera felicidad? La respuesta era nunca. En 7 años juntos, nunca la había visto tan genuinamente feliz. Se marcharon juntos, dejando su Audi en el estacionamiento como si planeara volver a recogerlo más tarde. Lo seguí a un restaurante del que nunca había oído hablar. Los vi tomados de la mano en una mesa a la ventana. Lo vi darle el postre mientras reía como una colegiala. Parecían una pareja celebrando un aniversario, conmemorando algo especial y significativo. La torcida ironía no pasó desapercibida para mí. Mientras me mataba trabajando para construir nuestro futuro, ella estaba usando mi éxito para reconstruir su pasado. Cada bono que había ganado, cada ascenso que había logrado, cada sacrificio que había hecho, todo se había canalizado para reconstruir una relación que aparentemente nunca había terminado realmente. Esa noche llegó a casa tarareando literalmente como si acabara de tener el día más maravilloso de su vida. Me besó en la cachete y empezó a preparar la cena, charlando sobre su almuerzo ficticio con Sara, tejiendo detalles sobre conversaciones que nunca ocurrieron con la habilidad de una narradora profesional. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó, revolviendo la salsa de la pasta y luciendo tan hermosa, tan normal, tan parecida a la mujer de la que me había enamorado que casi me convencí de que lo había imaginado todo. Productiva, dije, observando su cara para ver si había señal de culpa o conciencia. No había nada, o era una sociópata o la actriz más talentosa que jamás había conocido. He estado pensando de nuevo en esa oportunidad de Singapur. Su mano se congeló en la cuchara de madera por una fracción de segundo, pero la capté. David, hemos hablado de esto. No puedo dejar a mi familia. Cierto, asentí lentamente. Tu familia. Mientras cenábamos juntos, charlando sobre nuestros días, el suyo ficticio, el mío una naizabra, me di cuenta de que todo tenía que cambiar. El David que había confiado ciegamente, que había puesto la felicidad de su esposa por encima de sus propias ambiciones, que había creído en el cuento de hadas del amor eterno, ya no estaba. En su lugar, pude señalar dónde estaba el punto de inflexión en esa historia.